Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este sexto capítulo ya de Con Pizarra en Manos. Agradecemos a todos los amigos que se están conectando y también a todos los que nos van a escuchar desde mañana en Spotify y en YouTube. Quiero saludar a mi amigo Rodrigo Mayorga. ¿Cómo está usted, don Rodrigo? Y felicitarte porque lanzaste un segundo libro, el cual Hola, espero Robert. uno, así como yo tuve que regalar uno de los míos, espero que también usted nos regale uno, don Rodrigo. ¿Cómo Sí, está? sí, no, por supuesto, como usamos nuestro programa para hablar de para contar las cosas que escribimos también, vamos a traer uno de esos libros de regalo. Voy a aprovechar que tengo el poder de compartir y que soy un patudo para ponerlo ahí en la pantalla, para la gente que nos acompaña. Siempre es bueno saber, nosotros hacemos otras cosas, además de programas de educación. Y efectivamente esta semana ya salió este segundo libro de los relatos de un chileno en Nueva York, que está ahí a la preventa en Trayecto, una editorial que usted conoce, profesor, porque también está publicado en esa editorial. Sí, sí, sí. Oye, no, e invitarlo a todos a leer. Bueno, fui al lanzamiento de Rodrigo, al primer libro el año pasado. Fue Rodrigo, ¿no? Exactamente, hace un año, casi un año ya. Bueno, Rodrigo que estuvo viviendo en Nueva York, o sea, no es de Patúo, sino que efectivamente estuvo en Nueva York haciendo el doctorado. El libro imperdible, muy, muy fácil de leer, muy chistoso, así que podemos, ya que estamos acá, dejarlo invitado para que la próxima semana podamos sortear un libro con todos los amigos que se conectan, Rodrigo, ¿no? No los tengo todavía porque está en preventa, pero apenas esté, vamos a tener uno sí o sí. Ya. Me comprometo aquí en O pantalla la primera parte, o el primer libro, al menos. en vivo. Ah, también podría ser, pues. Ya, déjame hablar con la editorial. Déjame hablar con la editorial y la próxima semana te tengo noticias. Déjame hablar Es con un regalo para todos los amigos que se conectan siempre. el jefazo ahí de trayecto. Ya, pero suficiente de uno, Roberto. Vamos con las cosas, porque tenemos hartas cosas para conversar esta semana con la gente que nos acompaña. Yo, como siempre, traigo algunas noticias que han estado dando vueltas esta semana en distintos medios, en distintos lugares. Y la primera de estas tiene que ver con esta situación que vivió un colegio capitalino esta semana, el Denham School, que se convirtió en el primer colegio en oficialmente suspender las funciones por el tema de no pago de mensualidades. Fue una semana donde se conversó harto de este tema, en parte por lo que ocurrió con este colegio de San Bernardo, y también porque en el Congreso se empezaron a debatir dos proyectos justamente que tienen que ver con la posibilidad de revisar y de rebajar aranceles de establecimientos educacionales. Recordar solamente, Roberto, que desde la ley de inclusión que eliminó el copago y de todo lo que ocurrió en los últimos años, esto se refiere a establecimientos que justamente no reciben subvención del Estado. Por lo tanto, esta ley está enfocada a esos establecimientos privados que cobran un tipo de arancel. Y ahí yo te quería preguntar a ti un poco cómo lo han visto ustedes, tú como director de un colegio y que imagino estáis siguiendo estas noticias bien acabadamente. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que pasó con el Denham School y lo que está pasando también en el Congreso? Sí, en cuanto a la noticia del colegio, es preocupante porque lo que hemos hablado en los distintos programas anteriores es que la dificultad de cuando ambas partes, en este caso los papás y los colegios, judicializan y se ponen en ciertas posturas bien intransigentes, cuesta mucho. Hemos hablado de la necesidad de los colegios de diversificar la oferta y también hemos hablado de lo importante que es saber, sobre todo en los colegios particulares pagados, donde los costos fijos de cada uno de los colegios son muy altos. Para la gente que lo escuche quizás no sabe, el 70, el 80% del costo fijo de un colegio son los sueldos de los profesores. Entonces, cuando la mora es excesiva o cuando los papás se ponen en cierta posición de no querer pagar el colegio, pasan estas cosas. Porque los colegios no tienen espalda para resistir meses sin poder pagar el sueldo de los profesores. Y ahí hay una serie de dinámicas que se enfrentan. ¿Qué va a pasar con estos profesores? ¿Qué pasa con estos niños que hoy en día quedan sin colegio? Entonces, y parte de eso busca, bueno, el proyecto que tú mencionabas, que este proyecto nace, busca esta rebaja de los aranceles en los colegios particulares subvencionados y particulares pagados, y que es impulsado por estos dos diputados, Carlos Carpa y Fernando Mesa,
que ingresaron a este proyecto para que tanto estos colegios subvencionados y particulares rebajen los aranceles mientras continúe el estado de excepción. Y ellos dicen básicamente porque hay un apoyo que como gobierno para, que se debería implementar desde el gobierno para que ayuden a las familias. Bueno, recordar un poquitito que estos dos, no sé si tú te acuerdas, estos dos diputados eran del Partido Radical, ellos Claro. renunciaron a la colectividad cuando fueron enviados al Tribunal Supremo porque se rechazaron la acusación constitucional contra el presidente, etcétera, y se fueron desde ahí. El punto de lo que se estaba discutiendo el otro día habla, por ejemplo, de que durante este año, el 2020, dice en una parte, lo quiero leer textual para no equivocarme, los directivos de los establecimientos educacionales particulares y particulares subvencionados deberán reunirse a lo menos una vez por semestre con el centro de padres y apoderados. Y ahí es bueno precisar, porque y ahí salieron varios organismos, digamos, digamos, en contra de muchos de estos puntos en esta ley que se propone, porque los colegios ya hacen eso. O sea, los colegios con los consejos escolares que tú bien conoces, los profesores, por lo menos nos juntamos en reiteradas ocasiones con los padres. Ellos dicen que el espacio de estas reuniones debería ser y tendría por objeto revisar el valor de las colegiaturas matrículas atendiendo a la realidad de la comunidad escolar. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque los colegios particulares subvencionados, sus valores de las colegiaturas, están regulados por la ley de inclusión escolar, la 20.845. Entonces, cualquiera de estos cambios, de estos montos, tienen que verse subvencionados entonces con recursos públicos que sabemos que están, que escasean. Y en cuanto a los colegios particulares pagados, los colegios desde el día 1 están aumentando significativamente los fondos de beca, ayudando a familias. Entonces, son cosas que ya se están haciendo. Y esto, por ejemplo, y hay uno de los puntos en la ley también que habla de que las reuniones, estas que nombran los diputados, tendrían que efectuarse dentro de los primeros 10 días iniciado el semestre. Ahora, esas reuniones, que ya lo hemos dicho, los consejos escolares al mínimo son 4 veces al año, los colegios ya de hace mucho tiempo, tanto subvencionados como particulares pagados, están revisando y generando descuentos colectivos, individuales, todas las semanas, desde el inicio de esta crisis. Entonces, yo no sé si esta ley ahora, en este tiempo, viene a ayudar efectivamente o viene a poner mayor presión a esta caldera que estamos viviendo todos los colegios, independientemente de la dependencia. No sé si viene a ayudar efectivamente, pero yo creo que tomando la noticia que tú nombrabas del colegio, yo creo que el llamado es agotar todos los recursos entre familia y escuela para no llegar a escenarios tan dramáticos como el tener que cerrar una comunidad, porque tú quedas con todo un cuerpo docente cesante y con niños que no van a tener establecimiento para el próximo año. Entonces, hay que estar muy atento a lo que se discute, Rodrigo. Me imaginé que iba a estar ahí atento. Claro, además hay dos proyectos de ley también, si no me equivoco, Roberto, que están corriendo en paralelo con esto y efectivamente, si bien yo creo que tienen algunas dinámicas interesantes, esta idea de las reuniones y todo, claro, pareciera que tuvieran esa lógica muy, muy legalista chilena de obligar, porque si bien los consejos escolares en los colegios particulares, claro, no son una obligación, existen en muchos casos y quizás de nuevo, es volver a pensar cómo hacemos para que los consejos escolares se conviertan en un espacio que exista efectivamente en todos los colegios particulares y que no dependa un poco de buenas voluntades o que entendamos que esos espacios son bien positivos. Pero a ver, que están mirándolo, mira, sobre todo porque, bueno, yo sé que te afecta muy directamente como director, yo también como historiador lo veo como que hablar de que se regulen los aranceles desde el Estado a los colegios particulares es algo que ni lo, o sea, si no fuera este el escenario habría sido impensado. Esto a mí me ha extrañado que no haya saltado mucha más gente de la que defiende históricamente la libertad de educación en cualquiera de sus formas. Entonces vamos a tener que ver qué es lo que pasa porque como digo, son debates que pueden abrir puertas a discusiones muy, muy fuertes y que tienen implicancias para el sistema escolar completo y sin duda para
para la ciudadanía. Oye, tenemos también, para ir avanzando, porque tenemos hartas cosas hoy día, la semana pasada, si te acordáis, comenzamos con una nueva sección aquí Con Pizarra en Mano, de nuestras amigas de Profes con Chile, que es esta sección donde ellas semana a semana, la cápsula de profes que nos van a estar acompañando con algunas recomendaciones. Ellas trabajan justamente construyendo una comunidad, han estado trabajando construyendo una comunidad de profesores, de docentes, de distintos niveles, de distintas dependencias, y les pedimos que estuvieran todas las semanas con nosotros con una pequeña cápsula que nos van a estar compartiendo, para que también, entre medio de tanta batahola, y antes de que pasemos al siguiente tema, que es quizás más difícil y más complejo todavía, tengamos también un poquito de esperanza de ver este lado positivo. Así que, si te parece, vamos con la cápsula de profe. Vamos. Hola a todos, yo soy Camila Yokel. Yo soy Rosario Mayorga, somos el equipo de Profes con Chile y hoy día les traemos una nueva cápsula de profes. Hoy día les queremos contar de esta iniciativa que se llama Conectado Aprendo, que partió también en el contexto de pandemia y fue impulsada por estudiantes de pedagogía a los que luego se fueron sumando distintos profesionales. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están ofreciendo tutorías o clases online personalizadas para apoyar y reforzar a los estudiantes que lo necesiten en distintos sectores de Chile. Estas tutorías están realizadas por voluntarios y se realizan de forma personal y especializada según las necesidades de cada alumno. El equipo de Conectado Aprendo se dedica a unir a un tutor, profesor, con un alumno que necesite un apoyo extra y que esté con muchas ganas de aprender. Ellos se pueden inscribir a través de un formulario y desde Conectado Aprendo los contactan con un tutor para que puedan empezar sus clases. ¿Qué es lo que están necesitando más en este minuto? Tienen muchos voluntarios interesados por apoyar a distintos alumnos y necesitan vincular más alumnos al proyecto. ¿Por qué se los estamos contando? Porque creemos que ustedes pueden tener estudiantes a los que les gustaría recomendar esta plataforma para que puedan ser parte. También están buscando generar lazos con colegios e instituciones, poder vincularse con alumnos de distintas regiones. ¿Cómo funciona Conectado Aprendo? Lo más importante es que si ustedes recomiendan esto a sus alumnos, el alumno tiene que estar en conocimiento y aceptar voluntariamente participar. Luego tiene que completar el formulario con sus necesidades de reforzamiento y el equipo de Conectado Aprendo se preocupa de juntarlo con un tutor que cumpla con los requerimientos que tiene el estudiante. Los tutores también se pueden inscribir completando un formulario en línea explicando cuáles son sus habilidades y experiencias desde las cuales pueden aportar. Este equipo cada día está llegando a más alumnos en distintos lugares de Chile y tienen muchas ganas de seguir creciendo para poder seguir aportando a los estudiantes de nuestro país. Les vamos a mostrar un ejemplo de cómo se conectan los tutores con los estudiantes y realizan distintas actividades de manera online y algunos testimonios de apoderados que están muy contentos con el apoyo que sus hijos están recibiendo de parte de Conectado Aprendo. Si les interesa saber más de esta iniciativa, quieren apoyarlos o se la quieran recomendar a alguno de sus estudiantes para que puedan recibir un apoyo extra durante este tiempo, los invitamos a buscarlos en Instagram, @conectado_aprendo, donde podrán ir viendo todas sus novedades, los testimonios de las personas que están trabajando con ellos y todo el trabajo que han estado haciendo. Felicitamos enormemente a este equipo y esperamos que su iniciativa pueda seguir creciendo. Esperamos que les haya gustado mucho las cápsulas que trajimos hoy día para mostrarles. Recuerden que todas van a quedar grabadas en el IGTV de nuestro Instagram, @profesconchile. Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana con una... Oye, qué buena iniciativa, Rodrigo. Bueno, contarle a la gente que no conoce, Profes con Chile son nuestras amigas de Camila y Rosario que quisieron generar un espacio pensado desde profesores para los profesores y poder intercambiar prácticas exitosas. Entonces ellas acumulan muchas experiencias en distintos tipos de escuelas y las ponen al servicio de, como ustedes vieron, de todos nosotros. Entonces yo los invito a que
revisen Profes con Chile en Instagram, y también invitarlos a todos los que estamos hoy día, ya seamos profesores, para los que quieran sumarse y transformarse en un tutor, sobre todo pensando en las escuelas más de privadas y en los lugares donde quizás tienen menos recursos. Y también la otra invitación es para nuestros propios estudiantes. El llamado era a conectar más alumnos, ya lo sabemos, ocupemos esta instancia, que me parece a mí tremenda, Rodrigo. Y lo bueno es que todas las semanas vamos a estar teniendo este tipo de prácticas exitosas que nos van a estar comentando. Y si alguien que hoy día nos escucha quiere también aportar alguna práctica que en su centro educativo hoy día se está realizando y usted considera que es exitosa y le quisiera compartir, contáctese con Profes con Chile y la podemos poner acá para que todos la revisamos. ¿Qué te pareció, Rodrigo? No, excelente, excelente. Y seguimos haciendo conexiones en De eso se un trata. país que se ha visto desconectado sin duda, que es un poco lo que tenemos que seguir hablando, Roberto. Oye, este tema, yo lo miraba y lo conversábamos el fin de semana, Rodrigo, ahí cuando hablábamos del diario, elegíamos las notas. A mí, este es un tema que a mí me preocupa mucho. Bueno, los expertos lo hablan que a mayor tiempo dure la pandemia y las escuelas estén cerradas. Hoy día hay 150 países con las escuelas cerradas, como las nuestras, digamos, no presenciales. El riesgo de la deserción escolar es tremendo, sobre todo en nuestro país, donde no son números bajos, y donde tenemos una alta tasa de escuelas y niños vulnerables, donde esto les pega inmediatamente. Yo no sé cómo lo miráis tú, Rodrigo. O sea, mira, lo que pasa es que al final aquí hay un problema que tiene una dimensión educativa, histórica, política, que es súper fuerte. La deserción escolar es un fenómeno que nos ha acompañado como sistema educativo desde que se instala la escuela en Chile. Y yo te digo yo que me ha tocado trabajar con las cifras, además de lo escaso que fue en su momento la matrícula y cómo fue creciendo durante mucho, mucho tiempo, 200 años, nos tomó casi 150 lograr llegar a niveles sobre el 70%, 80%, y además la deserción siempre fue un gran tema. Y yo creo que la pregunta que viene de fondo con esto tiene que ver justamente con el sentido de la escuela. Y esto es algo que nosotros venimos conversando mucho, mucho acá. En esta noticia que estamos mostrando en este momento, que habla de esta preocupación que esta semana se ha levantado con mucha fuerza, hay una cita donde se cita a un estudiante de Renca y se señala, y en donde él dice, bueno, si se me presenta la opción de estudiar o trabajar, no queda otra. Sé que estudiar genera un buen futuro para mí, pero ahora necesito tener un presente estable para que podamos comer. Yo creo que al final, como mucha gente ha dicho, esta pandemia vuelve a evidenciar o vuelve a poner en relieve una serie de cosas que yo creo desde octubre, para qué decir, pero que sabemos que todavía están hace mucho tiempo, que todavía no hemos superado como país. Fenómenos como el hambre, fenómenos como la incertidumbre total de lo que va a venir hacia el futuro, fenómenos como la supervivencia se vuelven a poner aquí arriba de la mesa. Y de la misma forma que en estas semanas yo creo que hemos visto, y los medios también lo han destacado muchas veces, casos de estudiantes que se suben al techo a buscar una conexión de internet que les permita estudiar, o casos de otros que recorren en muchos países kilómetros de kilómetros para poder hacerlo, que son casos sin duda encomiables, pero educarse no debería ser una acción heroica. Educarse debería ser no debería ser, es un derecho. Y finalmente creo yo que aquí viene una pregunta con respecto a la desigualdad y a las precariedades. En el fondo, ¿cómo podemos asegurar que, o aportar justamente a que para esos estudiantes, frente a esta opción donde en realidad no es o estudiar o comer, lo lógico es que si esa es la opción, probablemente la decisión va a ser comer por razones de supervivencia. Ahora, eso va a tener efecto en esa persona, va a tener efecto en su familia, va a tener efecto socialmente en términos de inequidades, va a tener efecto socialmente en términos de nuestra sociedad en su conjunto. Entonces, el ministerio señalaba, ahí están instalando algunos mecanismos de detección temprana, pero esto requiere una cirugía también mayor, y también reconocer hasta qué punto hay ciertas cosas que la escuela por sí sola no va a poder resolver, creo yo.
Sí, y yo creo que, tomando lo que tú dices, Rodrigo, lo hemos hablado en capítulos anteriores, yo creo que una de las cosas que ha hecho la pandemia es visualizar y poner a la vista muchas cosas, y una de esas cosas es la necesidad urgente que tenemos como país y la importancia, y hoy día nos damos cuenta de lo importante que es tener educación gratuita y de calidad, y lo mismo con el sistema de salud. O sea, son dos cosas que nos ha dejado en evidencia las importancias, y como bien tú decías, hoy día los niños tienen que ser niños, tienen que ser estudiantes y no héroes. O sea, no debería costar y llegar a esos niveles. O profesores recorriendo 10 kilómetros para poder llegar con una bolsa con instrumentos. Y si tú esto lo miras con los datos levantados de la encuesta de Elige Educar, hay un porcentaje enorme de profesores. El 72% de los profesores dice que las mayores preocupaciones que tienen es de la inasistencia de los estudiantes al regreso, ya sea por contagio o por deserción. Entonces, ya es una preocupación que tenemos nosotros los profesores de qué va a pasar, porque sabemos que cuando el niño ya un año que deja el sistema escolar es muy difícil, y sobre todo en contextos de privados, que vuelva a reingresar. Nos pasa lo mismo con la repitencia. Entonces, como dices tú, yo creo que de qué forma podemos hoy día como educadores, desde donde nos corresponde, sabemos que la escuela no puede resolver todo, pero cómo al menos nosotros podemos buscar la forma, y eso es una pregunta para todos los que estamos acá, todos los que hacemos dirección escolar y todos los que somos profesores, todos los que son profes, de cómo poder rescatar a esos niños y cómo poder facilitar. Y por ejemplo, lo conecto con el caso que tú recién nos mostraste, o sea, esta experiencia de tener tutores, yo creo que pueden ser algunas de las respuestas. Y como hemos dicho, no siempre hay que esperar que venga del nivel central. Aquí la autogestión en momentos de crisis, el liderazgo, la agencia personal va a ser vital en estos momentos, Rodrigo. Y exacto, y yo creo que ahí uno podría decir, tiene llamémoslo así, dos manos. Yo creo que uno puede exigir y pedir y demandar, porque efectivamente hay cosas a nivel de políticas públicas centrales, y al mismo tiempo uno también tiene que preguntarse como ciudadano, incluso como educador y como ciudadano, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí por eso estas iniciativas son tan importantes, estos espacios son tan importantes, y también por eso tenemos a una invitada justamente hoy día de una organización educativa, pero de la sociedad civil, Roberto. Así que voy a introducirla para que nos acompañe en esta conversación. Le voy a dar audio y vamos a ver si tenemos el video. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Claudia? Muy bien, hola Roberto, hola Rodrigo, ¿cómo están? Le voy a hacer la introducción formal para que todos la semana pasada la gente no veía a nuestro invitado, así que voy a salir un segundo de la imagen para que la gente te pueda ver. Nos acompaña el día de hoy Claudia Arriagada. Claudia es profesora básica, es formadora en pensamiento visible y comunidades de aprendizaje, y es fundadora de Ágape Educación, que es una corporación, voy a citarlo a ustedes como ustedes mismos se definen, una corporación formada por profesionales que se unen a hablar de educación con la convicción de que los desafíos que ésta nos plantea se pueden enfrentar desde una perspectiva colaborativa y al servicio de quienes quieran potenciar sus fortalezas y trabajar en conjunto con cada uno de los miembros de la comunidad, mirando siempre el mayor bien que el aprendizaje debe generar en los niños y jóvenes de nuestro país. Eso es Ágape Educación, bien. Ágape Educación, que además ha estado en el último tiempo trabajando muy cercanamente con, entendemos nosotros, Claudia, una serie de liceos, de escuelas del sector también público. Yo un poquito te queríamos partir preguntando, así lanzando el tiro en medio de esta conversación, si nos podías contar un poco del trabajo que ustedes están haciendo, particularmente con estos establecimientos del sector público, y cuáles han sido los principales desafíos que se han enfrentado en ese proceso, justamente en este contexto de pandemia del coronavirus y el de COVID-19. De hoy. Bien, gracias Rodrigo. La verdad que muy contenta de poder participar en este tipo de conversaciones, que la verdad que el aporte que hace de poner en la mesa o sobre la mesa, en el fondo, temáticas que son una preocupación para todo el mundo hoy día, y que la educación, como lo decían recién, es un derecho. Y es un derecho, así como la salud, de que tenemos todos los chilenos y todos los niños de nuestro país.
Nuestra corporación es una corporación sin fines de lucro. El foco nuestro está en la educación pública. Y está en la educación pública porque nosotros entendemos y estamos absolutamente convencidas que la educación es la herramienta para poder superar las desigualdades sociales. Es la manera de entrar, es la manera en el fondo de prepararnos para una vida diferente y por eso en el fondo nosotros nos hemos puesto como ese foco de trabajo. Otro elemento que es central en lo que vamos haciendo es que nosotros creemos en la transformación. Sabemos que en el fondo que hay un montón de realidades en las que uno tiene que ir asumiendo, que tienes que ir conociendo y con la que hay que trabajar, pero sabemos también que en el fondo que esa realidad puede cambiar. Y por lo mismo, en el fondo, que nuestra valoración está puesta en el trabajo docente. Es ahí donde también, en el fondo, nosotros hacemos el link para decir, bueno, ¿cómo generamos esta transformación social? ¿Cómo generamos mayor cohesión social? ¿Cómo damos más equidad en lo que es la educación, en el aprendizaje, en las posibilidades de enseñanzas de calidad? Y en eso el trabajo colaborativo es fundamental, porque nosotros tampoco lo entendemos que sea una tarea solo de la escuela. Sabemos que en el fondo que si uno pretende de alguna manera mover a la sociedad, tienes que trabajar con la sociedad. Y los chicos están inmersos en la sociedad, están inmersos en un entorno familiar que es diverso, que es de alguna manera también pone muchas limitaciones en algunos casos. Por lo tanto, ahí la colaboración se hace absolutamente necesaria. Nosotros vamos trabajando con la escuela y ahí tenemos dos proyectos, en el fondo, con los que nos respaldamos en este trabajo. Uno es Comunidades de Aprendizaje, es un proyecto de transformación social y educativa. Viene de la escuela, de la Universidad de Barcelona, Instituto CREA, y ahí nosotros nos formamos justamente para poder llevar una visión y un enfoque de trabajo con la comunidad, donde la escuela se abre a la comunidad, pero no se abre en el fondo para decir a la comunidad lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, sino que para educar de manera colaborativa. Y ese es un punto súper importante, porque yo escuchaba lo que ustedes conversaban respecto del colegio que se cerró, y claramente uno dice, ¿por qué llegamos a judicializar procesos? Porque no hay diálogo, porque no hay conversación, porque no hay conexión, y porque lo que hace la escuela no está conectado con lo que hacen los padres. A pesar que, lo que yo había escuchado también de los apoderados que quieren mucho el colegio, pero no es en un tema colaborativo de pensar la educación juntos. Este proyecto lo que hace es pensar la educación juntos. Y en el fondo involucrarse desde lo pedagógico, la toma de decisiones, y eso realmente no solo transforma la escuela, generando mayor motivación, tanto en los profesores, el alumnado, la dirección, como también una transformación súper importante a nivel de familia, donde el valor de la educación también se empieza a notar. Y ya el problema que tenemos en las escuelas públicas es que la asistencia, hoy día, comentabas tú, Roberto, decías, la vuelta va a ser difícil. La asistencia escolar es un tema que incluso en situaciones normales es muy complicado, y las escuelas tienen que salir a buscar a los estudiantes para que vayan. En una comunidad de aprendizaje, eso es uno de los elementos, en el fondo, que se van mejorando, como la deserción escolar, porque hay un valor en la educación que es compartido entre el colegio, la escuela o la familia. Y el otro proyecto que nosotros trabajamos es el proyecto, es un marco pedagógico que es Enseñanza para la Comprensión, y que viene del proyecto Cero de Harvard, y que lo estamos trabajando hoy día en las escuelas de Renca. Este proyecto, el foco que tiene está en poner un marco de enseñanza con foco en la comprensión,
donde el trabajo que vamos desarrollando con los docentes tiene que ver con desarrollar la capacidad de reflexión sobre su práctica, apoyado en el fondo en teorías y en estrategias simples, pero que son sumamente efectivas a nivel de sala de clase. Ambos proyectos tienen evidencia científica que los avala y que en el fondo que también nos va asegurando el éxito, que de alguna manera hemos podido ir constatando a través de cambios que se van dando en procesos que tienen que ser sistemáticos y permanentes y de compromiso de toda la comunidad. O sea, en EPC, si la escuela como escuela no está convencida de lo que está haciendo, o el director piensa que es algo que tienen que hacer los docentes, no ves cambio. Pero cuando se trabaja en comunidad, y ahí nosotros juntamos ambos proyectos, uno empieza a ver cambios. No sé si me entendí mucho, perdón, pero... Está clarito, no, clarísimo, exactamente. Oye, bueno, parte de, tú lo nombrabas, de cómo trabajar en comunidad y cómo transformarse, que las escuelas hoy día, una de las cosas que se busca es que sean efectivamente comunidades de aprendizaje. ¿Cómo lo ves tú, entendiendo que las escuelas son sistemas sociales abiertos y que hoy día estamos en el dilema, y siempre estamos en el dilema de cuánta apertura y cuánta clausura nosotros, digamos, recibimos o gestionamos, y no solamente pensando en el eventual retorno, sino que en lo que está sucediendo hoy día? Y una de las cosas que busca la enseñanza para la comprensión es este aprendizaje profundo, donde es más importante enseñar para comprender que para memorizar, que por tiempo las escuelas nos enfocamos en muchas de nuestras evaluaciones, y nuestra práctica docente está siempre enfocada en la memorización. ¿Cómo ves tú qué podríamos hacer hoy día que la sala de clase cambió? Esa es mi pregunta. Hoy día que la sala de clase cambió, y probablemente vamos a estar mucho tiempo en esto, ¿cómo ves tú qué ejercicio, qué prácticas concretas tú les dirías a los profesores que hoy día podemos hacer para realizar un aprendizaje profundo, considerando en el tiempo en que estamos, que es distinto, donde el paradigma ha cambiado, y donde el clima que nosotros generamos en la escuela, hoy día hay que generarlo con otras herramientas, donde la sala hoy día son los living de la casa, y las fuerzas culturales que tienen que estar presentes, estas 8 fuerzas culturales que tienen que estar presentes en este marco, cómo poder trabajarlas, cómo poder trabajar el tiempo, cómo poder trabajar el modelaje con los profesores en este nuevo paradigma. ¿Cómo lo verías tú, o cuál sería el mensaje para nosotros los educadores para trabajar la comprensión en este nuevo paradigma? No es fácil, porque cuando pensamos en este nuevo paradigma significa definitivamente comenzar a pensar diferente. Y eso nos cuesta. O sea, lo que hemos visto hoy día y lo que ha pasado en este tiempo es que las primeras acciones que tuvimos en la escuela fueron repetir lo que hacíamos en la escuela, ¿cierto? Y mandarlo para la casa. Hoy día ya hay muchas cosas que sabemos, que ya están claras, que finalmente no podemos insistir. Sabemos que tenemos que enseñar distinto, sabemos que de alguna manera no podemos pretender que el living de la casa, como dices tú, se transforme en la escuela y que el papá se transforme en el profesor. Sabemos también que aquello que añoramos como ideales o como perfiles educacionales de autonomía, autogestión, no están. Definitivamente no están, y no solamente a nivel de educación pública, o sea, esto no están en nuestro sistema educativo porque nuestro sistema educativo no lo ha generado. Sabemos también que el factor afectivo, el vínculo, es fundamental para poder generar aprendizaje. Sabemos que no podemos pedir tareas que vayan absolutamente desconectadas, ¿cierto? Y que cada profesor pretenda que su asignatura o sus objetivos de aprendizaje, el chico los vaya a aprender porque está mandando tareas para la casa. Y sabemos también que no podemos pedir tareas que no vamos a retroalimentar. Con todo eso que sabemos, en realidad uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Sabemos todo eso, pero ¿qué hacemos? Y claramente, en el fondo, tenemos que pensarnos de una manera diferente.
Los temas de trabajo tecnológico, la posibilidad de conexión en el fondo y trabajo a nivel de virtual, es relativo. Nosotros hemos hecho encuestas a través de comunidades de aprendizaje. Las escuelas han constatado que si antes pensaban que el 15% de sus estudiantes no tenían ningún tipo de acceso a Internet, hoy día se dan cuenta que en realidad el 30% es el que sí tiene un buen acceso y puede utilizar el Internet como un medio de aprendizaje. Entonces, lo que se está planteando como lo podemos hacer hoy es bien relativo, porque finalmente estas desigualdades que eran evidentes en una situación normal educativa, hoy día nos ponen la soga al cuello porque en el fondo aumenta la diversidad y aumenta la desigualdad. Entonces, hoy día estamos así, ahogados, porque en el fondo, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos fuerzas culturales en nuestros entornos de manera que podemos generar motivación? Yo lo pensaba cuando tú recién hablabas de la deserción escolar y decías evidente, o sea, el regreso a clase va a ser muy difícil y no solo por los temas finalmente que plantea Rodrigo, de que el chico va a tener que elegir entre ir a trabajar o ir a estudiar. Es como en el fondo también el valor de ir a la escuela, de ir al liceo, es un valor y no una obligación, porque desde ahí partimos, ¿te fijas? Y finalmente, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que generar para poder llegar a esa motivación escolar? Yo pienso, lo primero, fundamentalmente, es el vínculo. O sea, si no nos estamos vinculando emocional y directamente con nuestros estudiantes y se reduce a las tareas escolares, la verdad lo veo súper difícil. La creación de sentido. ¿Para qué? ¿Para qué ir a la escuela? ¿Qué es lo que vamos a tener que aprender? ¿Qué es lo que están aprendiendo hoy día los niños o los jóvenes? ¿Qué es lo que le estamos poniendo como tarea escolar? Es algo que los profesores nos tenemos que cuestionar para que eso que hoy día estamos mandando a las casas para que se haga, tenga sentido para ellos también. Esto no es un tema de poner solamente los conocimientos disciplinarios. Y ya todos sabemos que lo que tú decías, que finalmente la enseñanza que se tradujera en transmisión de conocimientos solamente, que ya hoy día además no necesitan ir a la escuela para eso, claramente, no puede ser. Entonces, ¿qué tipo de tareas son las que estamos mandando a las casas que permitan que los chicos en el fondo desarrollen otro tipo de habilidades o que pongan al servicio una capacidad cognitiva que realmente los haga pensar con cosas que son importantes pensar hoy? Hoy estamos enfrentados a una situación distinta y una de las cosas que nosotros conversamos mucho en nuestro equipo de trabajo es, finalmente, bueno, ¿a quiénes son los chicos que estamos preparando? ¿Cómo los estamos preparando? Y yo creo que con tristeza hoy día, muchas veces decimos en realidad lo que pensábamos que estábamos preparando no nos ha servido para cosas o para situaciones como la que hoy día estamos viviendo, sino a nivel nacional no veríamos las cosas que vemos si realmente estuviéramos bien preparados. No sé si te contesté o me fui por las ramas, perdón. No, déjame, yo quiero retomar de ahí, porque en el fondo hay un par de cosas que me llaman mucho la atención y me parecen bien relevantes en esto, y que tiene que ver un poco, primero, con este trabajo que ustedes realizan, sobre todo con la educación pública. Y lo que te voy a preguntar, no es una pregunta para la resuelvas ahora, porque es una pregunta de esas como que si uno la pudiera resolver estaría reinando el mundo, ¿no? Me la llevo de tarea, entonces. Pero sí, porque yo creo que tú nos puedes también dar pistas. Al final yo en eso creo que cada uno entrega pistas de las realidades con las que se conecta, con las que se mueve, y vamos creando estas conexiones de las que vamos hablando. Pero finalmente, lo hemos dicho harto, nosotros tenemos un sistema educacional que es desigual por lo menos ha sido desigual siempre, pero es desigual sobre todo en esta distinción entre el espacio o la dependencia pública y la privada, con mucha fuerza desde al menos los años 80, la reforma de esos años, etc. Tenemos un sistema que venía siendo desigual por un buen rato,
y nos enfrentamos a este fenómeno de la pandemia con, como decíamos, otra serie de desigualdades que van desde la capacidad de acceso a Internet hasta la capacidad de acceso a alimentación para el día a día. Entonces, mi pregunta, y un poco preguntándote por lo que tú has visto o lo que has podido conocer en esas experiencias que han desarrollado en el mundo municipal y público, es ¿qué pistas tenemos para no incrementar la desigualdad no queriendo hacerlo? O sea, en el mundo, ¿cómo logramos? Y hay una cosa que está en su misión o en su descripción de corporación, esta idea de la innovación como una forma de romper la desigualdad. Pero ¿cómo podemos lograr que la innovación no termine profundizando las desigualdades? Cuando hoy día mucha gente la asocia con lo técnico, con lo tecnológico, que es justamente un factor más de desigualdad también. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿O qué pistas quizás han podido encontrar en su trabajo? Yo te diría que para nosotros la gran pista, y que en el fondo es la pista que seguimos, que en el fondo profundizamos, tiene que ver con yo diría 3 elementos que son clave. Uno es el diálogo como un elemento en términos del aprendizaje fundamental. Las interacciones, el estar en conexión con otros, el aprender del otro y aprender con el otro, y el desarrollo del pensamiento como elemento central. Nosotros pensamos, y por eso que en el fondo trabajamos el proyecto de EPC, que lo trabajamos directamente con Latitud Nodo Sur, que deriva del proyecto Cero de Harvard, es justamente para poder poner esa calidad en la educación, es generar buenos pensadores. Que el perfil de los estudiantes que nosotros en el fondo queremos que surjan y salgan de las escuelas y liceos de nuestro país, sean buenos pensadores. Personas en el fondo que son capaces de considerar perspectivas, que son capaces de dialogar, que son capaces en el fondo de construir explicaciones que les sirvan para tomar buenas decisiones, que puedan puedan pensar y puedan conectar más allá de lo obvio que estamos viendo todos para poder ser más. En fin, muchas habilidades en el fondo que no solamente estén enunciadas como están enunciadas en el currículum, sino que sean lo que moviliza y lo que trabaja y lo que se ve en las salas de clase y hoy día en el trabajo a distancia, porque igual puedes hacerlo. Si todo pasa en el fondo, al final es qué generamos para poder, cómo hacemos para generar esos diálogos que sean constructivos, de pensamiento, que nos pongan en situaciones en el fondo donde vayamos más allá. Entonces, cuando tú dices la pista es esa, la desigualdad en el fondo se mantiene porque en el fondo pensamos que no todos podemos acceder a lo mismo. Y nosotros pensamos todo lo contrario. Cómo generamos oportunidades para que todos accedamos a lo mismo. Y no importa, si unos van a llegar acá y otros acá, eso va a pasar en todas partes y pasa en todo nivel socioeconómico, cultural, pasa, pero démosles a todos las posibilidades para que puedan hacerlo. Y eso significa no discriminar, no disgregar, significa en el fondo que podamos tener salas súper heterogéneas o grupos de trabajo muy heterogéneos. Hoy día nosotros pensamos y conversamos en la tarde respecto de la colaboración, por ejemplo, y de poder pensar, no sé, a nivel de familia, cómo se generan vínculos de colaboración desde el aprendizaje también. Pero no lo vamos a hacer ni lo vamos a lograr si acaso mandamos la tarea para el de cuarto medio, la tarea para el de segundo básico, la tarea para el no sé qué sé yo. ¿Por qué no pensar la educación como un proyecto familiar donde se colaboran, donde trabajan todos juntos? Pero hay que pensarlo distinto. Si estamos reproduciendo hoy día la escuela que teníamos, sí vamos a ampliar las brechas. Pero si nos pensamos distinto y nos atrevemos a innovar y hacerlo diferente, yo creo que podemos ir en camino de ir a cortar brechas. Perfecto. Sí, Claudia. Bueno, te cuento un poquito cómo funciona esta parte del programa, Claudia. Nosotros vamos a hacer una pregunta más y luego vamos a
a despedir, vamos a despedir a todos los amigos que nos escuchan en Spotify y en YouTube, y luego el resto de nuestros más de 60 participantes que hoy día están, van a hacer preguntas, te pueden hacer preguntas, y este ya es un espacio un poco más privado para todos los amigos, para los fieles amigos de Con Pizarra en Mano, que todos los días están ahí como unos soldados acompañándonos. Así que vamos a hacer esta última pregunta, Claudia, y vamos a despedir, digamos, formalmente para los amigos del podcast, y luego vamos a quedar aquí ya con los amigos del programa en sí. Claudia, tú hablabas de las comunidades de aprendizaje, y una de las características de las comunidades de aprendizaje es tener una visión compartida y tener altas expectativas también. ¿Qué le dirías tú, sobre todo hoy día pensando que hay muchos directivos que nos escuchan? ¿Cuál sería un consejo buscando esa transmisión de visión compartida para la gestión de un colegio que hoy día es distinta? Porque ya no tenemos las reuniones físicas y no tenemos los consejos generales, entonces probablemente hay colegios que lo siguen haciendo digital, otros que no. En cuanto a la gestión como tal, ¿qué consejo le darías tú a los directivos, a los liderazgos intermedios que hoy día nos escuchan, para poder transmitir esta visión compartida y poner estas altas metas en conjunto para que el colegio pueda funcionar como una comunidad de aprendizaje como tal y poder replantearse esta forma de reescribir la escuela en tiempos donde querer replicarla tal como es no tiene mucho sentido al parecer? Yo no sé si es consejo, pero una comunidad de aprendizaje o una escuela que se transforme en una comunidad de aprendizaje trabaja en base a 7 principios que son claves. Y dentro de esos principios está el diálogo igualitario, lo que implica necesariamente una gestión y un liderazgo puesto desde la distribución del poder. Y en ese sentido, generar diálogos igualitarios con la familia, con los estudiantes, va a permitir efectivamente que tú puedas tener una visión compartida. Las visiones compartidas se construyen, no se transmiten, por decirlo de alguna manera. No es mi visión la que yo voy a transmitir para que la comunidad me siga. Es cómo yo puedo abrir el diálogo para ver qué es lo que queremos como escuela, qué es lo que queremos como educación para nuestros hijos y estudiantes, cómo desde la mirada del docente, la mirada del estudiante, la mirada de la familia, podemos construir esa escuela que queremos. El proyecto de comunidades de aprendizaje trabaja en esa línea y en el fondo pone este diálogo igualitario en algo que no estamos muy acostumbrados ni en nuestra sociedad, ni en el sistema educacional, que es donde las jerarquías en el fondo y el poder que tenemos, o sea, que tiene el director, la voz del director vale tanto como la voz del estudiante. Pero eso es algo que hay que realmente estar convencido que debe ser así. No es una anarquía donde cada uno hace lo que quiere, sino muy por el contrario. La democracia o lo que se vive está en virtud de los acuerdos que se toman y de los consensos que se logran. Y se logran porque tiene buenos argumentos. Entonces, yo diría que la gestión de una comunidad de aprendizaje implica involucrar a la comunidad, pero involucrarla de verdad. Y no como muchas veces estamos acostumbrados a involucrar a las familias, pero desde la perspectiva de la escuela. No escuchamos muchas veces a lo que quieren las familias. Entonces, poder abrir esa gestión, construir en conjunto, generar esas visiones compartidas, incluso con los estudiantes. ¿Quién escucha a los estudiantes de qué realmente es lo que a ellos les interesa? ¿Las decisiones que se toma la escuela tienen que ver con los intereses de los estudiantes o con lo que es más práctico y más útil para la escuela, para los profesores, para el sostenedor? ¿Cuáles son las decisiones? ¿En base a qué se toman? ¿Cómo nos involucramos todas las decisiones que toma la escuela? Eso. Oye, no, clarito. Yo creo que es un gran desafío así como estamos reinventando y redireccionando las prácticas pedagógicas de la sala de clase, también las prácticas directivas y las prácticas de cómo somos comunidad
hoy día también tienen que ser replanteadas. Así que, Claudia, yo te quería... Oye, ¿puedo agregar una cosa? Es que de repente me da la sensación como que queda todo como tan así como sí, esto es ideal, pero de verdad que nosotros hemos visto transformaciones increíbles. O sea, de escuelas que han estado a punto de ser cerradas por bajos resultados, por no tener matrícula, por desmotivación de profesores, y verlas hoy día enfrentando la pandemia, el problema con el fondo de conectividad o de cómo generar la enseñanza con sus estudiantes, y son otras escuelas, otros liceos. Sí, yo comparto. Se puede. A ver, yo creo que el techo de cualquier centro educativo es la calidad de sus docentes, son las personas que trabajan en él. Y cuando uno invierte en eso, cuando uno invierte en el diálogo, cuando uno invierte en el desarrollo profesional, la escuela, ese techo avanza mucho más. Así que, oye, yo te quiero agradecer el haber estado acá junto a Rodrigo y a todos nuestros amigos de Con Pizarra en Mano. Muchas gracias, vamos a estar pendientes de lo que están haciendo para seguir conversando. Y quería invitarte Gracias a a ustedes. No, por favor. Así que esta es su casa, cuando quieran, por favor, vengan a vernos. Y quería invitarte a ti, Claudia, y a todos los amigos que hoy día están conectados al próximo, tenemos 7º capítulo, don Rodrigo, Pues ¿no? ya 7º capítulo, 7 semanas en esto, seguimos vivos, seguimos de pie, seguimos andando, y la próxima semana seguimos conversando de educación y ciudadanía en tiempos de COVID-19. Esta vez vamos a estar con Max Hurtado, que es director de Asuntos Académicos de Clase Ejecutiva UC, profesor de la Facultad de Educación, experto en temas de educación a distancia, videojuegos también. Vamos a andar conversando algunas de estas cosas y lo que nos depare la semana educativa, que cada vez siempre es sorprendente. Así que nada, pues Roberto, nuevamente con esto concluimos esta parte. Vamos a tener nuestro meet and greet, nuestro encuentro después ahora con nuestra invitada, para todos quienes nos acompañan, pero despedirnos de nuevo, agradecerte, Claudia, por estar aquí con nosotros, para toda la gente que nos escucha en el Spotify, nos está viendo en YouTube, y nos estamos viendo la próxima semana de nuevo a esta misma hora Con Pizarra en Mano. Así que, Muchas gracias, igual a todos ustedes. agradecer.